Buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Vayan conectándose. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Quién vio mandato en el campus? Que lo corrigieron. Me imagino que habrán corregido lo que es sesión, gestión de negocios. ¿Vieron gestión de negocios? Desmutense. Sí, Bueno. De todas maneras, igualmente ahora era para ver una prueba si estaban bien despiertos o no. Pero ya está actualizado igualmente lo que es gestión de negocios en el Power de mandato. Alguien puso ahí en el grupo, me parece muy bien. ¿Les quedó alguna duda de esa figura de lo que es la gestión de negocios y el empleo útil? Este es el momento, ¿eh? Este es el momento, ¿eh? Después callan para siempre. Pero lo más importante está en lo que es la gestión de negocios. Dentro de lo que era el derecho romano es un cuasicontrato. Saben que antes estaba la división de contratos y cuasicontratos, delitos y cuasidelitos en el ámbito del derecho romano. Los cuasicontratos eran fuente de obligaciones y no había una voluntad concurrente en la formación del contrato, sino cuando alguien, de hecho hoy el Código Civil y Comercial nuevo, si ustedes se fijan cómo está normatizado dentro del esquema del nuevo código, esto se lo digo para la comprensión del tema, está dentro de lo que es luego de la responsabilidad civil y como fuente de otra fuente de las obligaciones, ¿sí? Como la declaración unilateral de voluntad y demás. En definitiva, la gestión de negocio también representa, digamos, es una fuente de las obligaciones. Lo más importante y lo que quiero que tengan presente acá, que la gestión de negocio es cuando alguien, es lo que se llama normalmente, antiguamente se decía el comedido, ¿no? Pero que en alguna medida cuando alguien se inmiscuye en los negocios de otro, ¿sí? Pero no cualquiera se puede inmiscuir en los negocios de otro, sino que tiene que existir un motivo razonable que no responda a un imperativo legal o a un contrato en sí mismo y que haya que no haya ninguna intención de realizar una liberalidad, porque de hecho si fuera una liberalidad no estaríamos dentro del ámbito de una gestión, sino estaríamos dentro de lo que denominaríamos donaciones y demás. ¿Les quedó claro lo que vimos el otro día en relación al mandato, lo que es el mandato y lo que es el mandato representativo, lo que es la comisión, lo que es cuando hay mandato con o sin representación, las formas de ejercerse el mandato y sobre todo la diferencia que hay entre representación, mandato, poder y apoderamiento? ¿Tienen alguna duda al respecto? Qué buenos, qué aplicados y qué bueno que están todos. Me encanta que no tengan ninguna duda. Después, espero que me respondan de la misma manera, pero no, aprovechen si tienen dudas o si quieren preguntar lo que quieran, de lo que sea, no hay ningún problema, es el momento. Estaba haciendo una revisión de cómo veníamos con el desarrollo de la cursada y del tiempo que nos queda y de los temas por tratar que están pendientes, ¿sí? Dentro de lo que es el cronograma, la última clase sería el viernes 25 de junio. Estamos hoy a 7. Los temas que están pendientes, cualquier cosa ustedes me indican si estoy equivocado o no. Lo que está pendiente, por un lado, bueno, hoy vamos a ver sesión de créditos, ¿sí? Y asunción de deudas y transmisión a la posición contractual, que es un tema que en alguna medida ustedes ya lo tienen
lo tienen incorporado a través de lo que cuando vimos transmisión de las obligaciones, cuando vieron transmisión de las obligaciones. Pero creo que está pendiente el tema fianza, que lo vamos a ver conmigo la próxima clase. Está pendiente los contratos atípicos, pero sobre todo cuando contratos atípicos, está pendiente, perdón, los aleatorios, como importantes, ustedes me confirman, si está pendiente en esta fianza, aleatorios, atípicos, ¿sí? Y de consumo. ¿Es así? ¿Y depósito? Depósito y como datos ya vieron, ¿no? Y depósito Depósito también lo lo van a vimos. ver con la... ¿Cuál, perdón? Depósito lo vimos el otro día también. Está bien. Con la doctora Casal. Y que está, van a ver seguramente ahora renta vitalicia con ella. Y con lo cual nosotros nos van a quedar pendientes. La doctora Casal la semana que viene no va a estar por motivos personales y la otra tampoco. Durante 2 semanas no va a estar. Yo voy a estar a cargo, digamos, de las clases. Creo que hay un día que es feriado, ¿no? ¿Un lunes es feriado, puede ser? ¿Por el 20 de junio? ¿Sí o no? Sí, el 21, creo. El 21 es feriado, ¿no? Creo que sí. Está bien, Sí, sí, es feriado. es feriado, sí. Bueno, con lo cual tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases más, ¿sí? Yo creo que la doctora Casal va a dar la clase del 9 y el 11. Yo le pedí que a ver si podía el miércoles dar renta vitalicia y después que haga una clase de repaso con ustedes. Y las restantes clases vamos a terminar lo que es fianza, vamos a ver fianza, atípicos y de consumo. Después nos van a quedar 2 clases más, calculo, que la idea mía es hacer todo un repaso. Hacer un repaso con ustedes, que hagamos una revisión de toda la materia, de todo este segundo cuatrimestre, de los contratos, hacer 2 clases abiertas de repaso, estar a disposición para que conversemos los puntos y los temas, digamos, que más dificultades les puedan generar a todos ustedes. No sé si están de acuerdo, pero seguramente que no me van a decir que no. O sí, ¿están de acuerdo o no? Yo me parece que es bueno que si podemos tener más clases repasos, me parece buenísimo porque en alguna medida, les reitero, esto es como una especie de tutoría las clases, ¿no? Es decir, ustedes estudian, vemos, conversamos y me gusta que participen y que bueno, y que se vayan clarificando los conceptos. ¿Alguna pregunta, algún tema en particular, chicos? ¿El examen va a ser escrito o va a ser oral? Mira, el examen va a ser, el examen va a ser escrito, el primero, y seguramente que el recuperatorio va a ser oral, pero no creo que vayan al recuperatorio, porque ustedes son todos alumnos aplicados. No, ojalá que bueno, que les vaya bien a todos, que es lo que a uno le gusta, realmente, porque les reitero, si les va mal a la mayoría, le va mal al docente. Esa es la realidad. Cuando los chicos no tomaron los conceptos, la mayoría de esa prueba, no es ningún mérito del docente, desde mi punto de vista. Es un defecto del docente porque tal vez no pudo generar el interés de la materia, no pudo transmitir los contenidos y demás. Eso es lo que yo pienso. No quiere decir que sea así, pero para mí es así. El compromiso es que ustedes aprendan y me encanta que participen, como de hecho lo están haciendo en estas circunstancias extraordinarias. Vamos a ver entonces un poco
inclusive cualquier cosa que me quieran transmitir o preguntar sobre, siempre estamos abiertos para conversar cualquier tema que hayamos visto o cualquier pregunta que tengan, porque siempre todo está relacionado con el derecho, eso ya se los digo. Vamos a ver un contrato que es que tiene mucha dinámica, que tiene mucha vida propia, que lo hemos visto en transmisión de las obligaciones. ¿Se acuerdan de lo que era transmisión de las obligaciones, no? ¿Cómo se transmitían las obligaciones, sí o no? A ver, desempolven un poco el disco rígido y díganme cómo se transmiten las obligaciones. ¿Alguien se anima a decirlo? ¿Alguien se anima a repensarlo al tema? Por contrato, por delito, cuasi delito. ¿Están todos de acuerdo? O sea que yo tengo una pregunta, Sergio. Está bien que me planteen y que me pregunten porque está buenísimo, pero nos preguntamos, ¿se puede transmitir una obligación por un delito, un cuasi delito? Las penas, ¿sí? O sea, el derecho penal se refiere, el ámbito del derecho penal se refiere de los delitos y de las penas. Esa es, digamos, la definición propia de la rama del derecho, ¿sí? En cambio, el derecho civil está, digamos, dentro de lo que es la sistematización del estudio del derecho, se refiere a las relaciones interpersonales. Pero el derecho penal se refiere de los delitos y de las penas. Y las penas son privativas del sujeto que comete un delito. Los delitos no se pueden transmitir. Los derechos y las obligaciones se transmiten por dos formas. ¿Se acuerdan o no? Les pregunto. Encadenen el conocimiento. Por De dos acto de maneras se Transmisión, transmite. dijo. causa. Contrato y actos entre vivos. El contrato es un acto entre vivos, o se transmiten por causa de muerte o por acto entre vivos. ¿Estamos? Es decir, ese es el principio. Por causa de muerte, a través de que digamos, los herederos continúan la personalidad del causante y a los herederos se les transmiten todos los derechos y obligaciones del causante en el sistema del derecho sucesorio y demás, que no vamos a hablar ahora, pero sí se están transmitiendo las obligaciones. El heredero tiene lo que se llama el beneficio de inventario, de aceptar la transmisión de los créditos, o digamos, de las obligaciones del causante, con beneficio de inventario, es decir, una vez que se hubieran discutido, pagado todas las deudas que hubiera tenido la sucesión o el causante. La sucesión es una universalidad jurídica, como es el proceso concursal, para que tengan una idea y demás. Pero por acto entre vivos, una de las formas de transmisión, ¿sí?, es a través de la cesión de crédito, cuando alguien le transfiere a otro el crédito que detenta contra su deudor. Ese es el concepto general. El viejo código regulaba a la cesión de créditos, o la cesión de derechos, hablaba sobre todo esencialmente, desde el punto de vista de la transmisión activa del crédito o del derecho, ¿sí? No se refería a lo que hoy el Código Nuevo contempla, que es la cesión de deudas y la asunción de deudas, que son dos figuras que están incorporadas al sistema, que antes no lo estaban, pero que de hecho ocurría. Pero vamos primero a lo que es la cesión del crédito. La cesión del crédito está regulado hoy en el 1614 y lo define así. Hay contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a la otra un derecho. Mejor dicho, hay cesión de derechos, no de créditos. Hay cesión de derechos cuando una parte le transfiere a otra un derecho. Ese es el concepto general. El viejo código hablaba de cesión cuando hay cesión de créditos cuando una parte le transfiere a otra el crédito que tiene contra su deudor, entregándole el título, si existiere, decía el viejo Código Civil y Comercial, en alguna medida. Era una definición bastante criticada porque en algún punto hablaban de que
cuando decía debía entregarle el título si existía, que era un contrato real, etcétera, etcétera, pero no los quiero llevar por ese ámbito porque esto es algo, digamos, del derecho del antecedente de la figura. Hoy se define en un término mucho más amplio, o sea, cuando alguien le transfiere a otro un derecho, ¿está? Este derecho puede ser un derecho, todo tipo de créditos, vamos a ver, salvo aquellos que están prohibidos por un imperativo legal o por la naturaleza propia de la prestación que se debe cumplir cuando es inherente a la persona y demás. Pero, y otra definición, ustedes van a ver que el Código Civil y Comercial nuevo, bueno, para ustedes, todos ustedes estudiaron ya con el Código Civil y Comercial unificado, ¿sí o no? Nadie estudió con el Código Viejo. O sea, ustedes empezaron a abordar el conocimiento del derecho privado patrimonial con el Código Nuevo, ¿sí? Nunca vieron el Código de les pregunto. No, no. No, no. La mayoría de ustedes ya están estudiando con el Código Nuevo, o sea, nunca trataron, o digamos, lo tienen como una referencia, pero nunca lo han visto. Pero bueno, hoy el Código Civil y Comercial Nuevo, que en su momento por muchos autores ha sido criticado porque tiene un vocabulario mucho más simple, mucho más llano, y tiene una casuística menor, por así decirlo, del Código de Vélez, que fue una obra monumental. Pero en definitiva, hoy, por ejemplo, el claro ejemplo es la definición que da el 1614, ¿por qué? Porque es una síntesis del concepto de lo que es la cesión del crédito, de los derechos, si cuando alguien le transfiere un derecho a otro, nada más, y a su vez dispone este artículo que según el tipo de cesión que se transfiera, se va a regir por las normas de otras figuras, como puede ser la compra-venta o la donación o la permuta. Es decir, dice, se aplica la cesión de los derechos, la regla de la compra-venta, de la permuta o de la donación, si fuera título oneroso, si fuera el cambio de una cosa por otra, o en su caso, respondiera a una liberalidad o un acto a título gratuito. ¿Cuáles serían los caracteres de este contrato en sí? Una de las particularidades que tiene es que este es un contrato en principio formal. Si bien la tendencia, como hemos visto, de todos los contratos va hacia el aformalismo, este es un contrato esencialmente formal. Es decir, que se requiere la forma escrita. No solo la forma sugerida por el legislador, sino en determinados casos hay una forma impuesta. O sea, para la validez del acto jurídico cesión se requiere una formalidad determinada, como es la escritura pública. ¿Por qué les digo esencialmente formal? Porque la excepción a la transmisión de las obligaciones o de los derechos, la excepción es cuando se transmiten los títulos al portador, ¿sí? En la transmisión de títulos al portador, cuando alguien cede un crédito a otro, ¿sí? De un título. ¿Saben lo que son los títulos? Los títulos de cambio, los títulos al portador. ¿Saben lo que son? Pregunto yo. Los cheques, ¿o no? Por las dudas. Son todos, sí, la letra de cambio, pagaré o cheque, son títulos abstractos, ¿sí? De valor, ¿no? Incausados, sí, son de valor, pero son documentos abstractos, autónomos, ¿sí? Incausados, y que en alguna medida se transmiten por el simple endoso, en determinados casos. Por ejemplo, un cheque al portador el cheque es una orden de pago pura y simple contra un banco, generada contra un banco. El cheque puede ser al portador, donde no se indica el beneficiario de la cartular, ¿sí? O puede ser, en cuyo caso, si es al portador, cualquiera que posee el título en su poder lo puede cobrar ante el banco. O la letra de cambio o el pagaré, por ejemplo, cuando son abiertos, cuando no está individualizado el beneficiario del título. En estos casos se habla de que no se requiere ningún tipo no se requiere ningún tipo de formalidad, porque el que detenta el título es el acreedor de lo que registra o documenta el título. Pero en los demás casos, la forma de este contrato, en alguna medida, se requiere la forma escrita. El artículo 1618 habla de este contrato y de la forma. La cesión debe hacerse por escrito.
sin perjuicio de los casos que se admite la transmisión del título por endoso o por entrega manual. ¿Tá? Por ejemplo, los cheques se permiten 2 endosos. Por la ley del cheque se permiten 2 endosos. Un endoso original del titular de la cuenta a favor de un portador, y el segundo endoso es generalmente contra el banco. No se puede, o sea, normalmente que se deposite una cartular, en este caso se hace el endoso a favor del banco para que se pueda percibir. Pero sigue diciendo este artículo 1618, deben otorgarse por escritura pública la cesión de derechos hereditarios, los derechos litigiosos, si no involucran derechos reales sobre inmuebles, también puede hacerse por acta judicial, siempre que el sistema informático asegure la inalterabilidad del documento y la cesión de derechos derivados en un acto instrumentado por escritura pública. Es decir, en general, toda cesión de derechos, ustedes saben, se pueden transmitir los derechos, ¿sí? Los derechos ciertos, aquellos derechos que no ofrecen ningún tipo de duda, pero también se pueden transmitir derechos litigiosos o dudosos. ¿Cuándo son los derechos litigiosos o dudosos? Ese es el punto. ¿Cuándo estamos frente a un derecho litigioso o un derecho dudoso? Pregunto. Se pregunta, o les pregunto, a ver si pueden pensar o colegir cuándo hay un derecho que sea litigioso o dudoso. ¿Alguien se anima a dar o pensarlo, decir, bueno, estamos frente a un derecho, esto es como si lo estuviéramos estudiando y digamos, bueno, yo no tengo que aprender el concepto así, decir, bueno, el derecho litigioso y dudoso y seguir adelante. ¿Cuándo un derecho es litigioso? ¿Cuándo un derecho es dudoso? ¿Qué circunstancia nos plantea? Cuando se pone a decisión de un juez. Bueno, litigioso en principio estaríamos hablando de que obviamente implica una contienda judicial o un reclamo judicial. El derecho litigioso, ¿sí? Es cuando en alguna medida la existencia o legitimidad del crédito está discutida. El derecho litigioso o dudoso. El derecho dudoso es cuando todavía no ha entrado en una instancia judicial, pero su existencia y legitimidad puede ser controvertida. Y el litigioso es cuando ese derecho dudoso, ¿sí?, ya se está reclamando judicialmente. Pero el punto de partida para saber cuándo estamos frente a un derecho litigioso o un derecho dudoso es precisamente cuando se está cuestionando la existencia y legitimidad de ese derecho. La existencia en cuanto a qué, aunque estamos frente a un derecho cierto. Está claro, si aquel que pretende transmitirlo o quiere transmitir, ¿sí?, realmente detenta ese derecho. Si existe como tal, si existe el crédito, si existe la deuda, ¿sí? Y la legitimidad, fíjense el concepto de legitimidad, fíjense que cuando estudiábamos presupuestos del contrato, que vimos lo que era la legitimidad, ¿sí?, que es la aptitud que tiene el sujeto para esgrimir un determinado derecho o ejercer determinado acto jurídico. ¿Sí? Esa aptitud está relacionada en función a la persona o al sujeto, como hemos visto. Y la legitimidad del crédito o del derecho que se transmite está asociado precisamente a qué. Aquel que pretende hacerlo, transmitirlo, ¿sí?, tenga la aptitud para hacerlo. Y tiene mucha importancia este concepto de existencia y legitimidad del crédito. ¿Por qué? Porque en tanto y en cuanto se esté cuestionada la existencia del crédito, por ejemplo, una situación para plantearnos de cuándo estamos a un crédito que es existente y que hay legitimidad, pero sobre todo la existencia de un crédito, cuando estamos en una deuda que no es líquida o no es exigible, por ejemplo, ¿sí?, en una deuda dineraria, o estamos frente a un derecho que todavía no se ha consolidado a través de un reclamo judicial, por ejemplo, en alguna medida, ahí se está cuestionando lo que es la existencia del título, la existencia del crédito, la existencia del derecho que se transmite. En tanto y en cuanto estamos frente a derechos que sean litigiosos o dudosos, siempre se requiere que sea celebrado por escrito. Y si se refiere a un bien inmueble, ahí vamos a la formalidad que exige el sistema para la transmisión de los derechos sobre bienes inmuebles. ¿Está? Es decir, que se requiere la escritura pública. Cuando vimos compraventa,
Cuando vimos compra-venta, ustedes habrán advertido que la compra-venta de bienes inmuebles, ¿sí? Una cosa es el contrato de compra-venta y otra cosa es de qué manera se adquiere el dominio de un bien inmueble. ¿Sí? ¿Lo tienen claro? ¿Qué diferencia hay entre la compra-venta y la adquisición del dominio? Bien, a ver qué me pueden decir. Que hay que registrarlo. ¿Qué querés decir con eso, Jessy? Que los inmuebles hay que hacerlo por escritura pública y que, por ejemplo, si fuera un bien registrable, como un automotor, hay que registrarlo para que quede a nombre de la persona. Sí, los inmuebles son bienes inmuebles, son aquellos que no se pueden trasladar. Hay bienes muebles que son registrables, como los automotores. Pero voy a lo siguiente. ¿Cuándo se adquiere el dominio de un bien mueble o inmueble registrable? Se requieren título y modo. Esto ya lo van a ver cuando estudien derechos reales, pero también lo vimos en compraventa, ¿sí? De bienes muebles, registrables o inmuebles. ¿Sí? Es decir, el boleto de compra-venta, que no es el instrumento idóneo para adquirir el dominio, es un contrato que obliga a las partes a llevar a escritura pública porque el sistema exige título y modo. Título es la escritura pública y el modo es la tradición de la cosa, la entrega de la cosa, la tradición de la cosa. La registración hacia la publicidad, pero ¿qué les quiero significar? Para los bienes inmuebles, por eso el artículo, el inciso B de la norma del 1618, dice que la cesión de derechos litigiosos, si no involucran derechos reales sobre inmuebles. ¿Por qué? Porque los derechos reales sobre inmuebles se requiere la escritura pública. ¿Tá? También puede hacerse por acta judicial, siempre que el sistema informático lo asegure. Y esto de los derechos de litigiosos o la cesión de derechos litigiosos también está emparentado con otra figura, ¿sí? Que hoy está regulada también en la parte de la fuente de las obligaciones, si mal no recuerdo, y que antes estaba en una de las formas de las obligaciones, que es la transacción. La transacción es cuando las partes acuerdan, llegan a un acuerdo sobre derechos que precisamente están en contienda, que están litigiosos, e importa la renuncia de las partes con la finalidad de arribar a un acuerdo. La transacción también es una forma, se requiere la formalidad escrita, sobre todo de derechos litigiosos, ¿sí? y que se requiere que sea por escrito. Y hoy por hoy el sistema, digamos, mucho más flexible, porque antes era una de las formas impuestas por la ley de manera solemne absoluta. Pero pero lo que sí les quiero significar que cuando hubiere transmisión, inclusive de derechos litigiosos, se puede hacer mediante acta judicial, porque el acta judicial o los actos que son instrumentos públicos, no solo los actos que celebran los escribanos, o sea, a través de los depositarios de la fe pública, sino también los funcionarios públicos o los expedientes administrativos, los expedientes públicos representan instrumentos públicos, es decir, se pueden hacer por acta judicial, como lo es un expediente judicial, o como lo puede llegar a ser un expediente administrativo. Pero vamos a los elementos de este contrato, ¿sí? O los caracteres de este contrato. Entonces tenemos que este contrato, en primer lugar, es formal, ¿sí o no? En alguna medida es formal. Otra de las características, basta el simple consentimiento. No se requiere ningún tipo, no hay contrato real, como lo era antes, como lo establecía el viejo código en las entregas manuales. Basta el simple acuerdo de las partes como para que el acto jurídico produzca efectos jurídicos plenos. Otro de los caracteres de este contrato, ¿qué podemos decir? Formal, bilateral, gratuito o oneroso. gratuito, Manuel, sí, pero tenemos que tener en cuenta que hoy por el nuevo código todos los contratos son esencialmente onerosos, ¿sí? Los gratuitos son en tanto y en cuanto las partes así lo determinen. Es decir, ese es el principio de razonamiento de los contratos.
¿Qué contrato es gratuito por excelencia? Generalmente son los unilaterales, ¿sí o no? Y cuando hablamos de unilaterales o el contrato por naturaleza, pues es la donación. O vamos a ver cuando vean la renta vitalicia, ¿sí? La constitución de una renta vitalicia gratuita. O inclusive puede ser la cesión cuando es gratuita, ¿sí? Fíjense que se rige por las reglas de la donación. Es decir, pero todos los contratos esencialmente frente a la indeterminación de un valor económico del contrato se presume que el contrato es oneroso. Después veremos si se prueba o cómo se reclama o no se reclama. Pero también es, en la medida que sea gratuito va a ser unilateral. Si es oneroso va a ser, obviamente va a ser bilateral porque va a haber prestaciones recíprocas. La capacidad para este contrato, para realizar este contrato, esta figura, es la que se requiere para los actos jurídicos en sí. Se aplican los principios generales de capacidad en la materia, ¿sí? Del artículo 22 y siguientes del Código Civil. Y por supuesto que estamos frente a un contrato de qué tipo cuando estamos celebrando las bases del negocio, por así decirlo. ¿Qué tipo de contrato es? Las partes que pueden prever. Las ventajas o desventajas del negocio. En ese caso, ¿cómo podemos decir que este contrato cómo es? Conmutativo. Si tenemos, exactamente, el contrato es conmutativo. ¿Quiénes son las partes? Y acá tenemos una trilogía, si se quiere, en realidad, ¿no? Acá vamos a asociar el concepto de partes y terceros, ¿o no? Pregunto yo. ¿Quiénes son las partes del contrato? Acreedor y deudor. Del crédito que se transmite, por ejemplo. Pregunto. Piensen. El que cede y el cesionario. Cedente y cesionario. Y el Esas cedido. son las partes de la figura. Y el cedido, Carmina. Nos falta como en una cesión de derechos, una de las partes ya estaba en un contrato y ese tercero al que no se le cedió el derecho no es el cedido, que ya era parte original del contrato. El principio general es este, ¿no? O sea, nosotros estamos transmitiendo o le estamos cediendo un crédito o un derecho que detentamos, ¿sí o no? A otro. Es decir, tenemos cedente y cesionario. Yo, titular de un crédito, por ejemplo, de un crédito que tengo en virtud de un reconocimiento de una deuda, le transfiero ese crédito que tengo a otro. Ese es el contrato de cesión entre cedente y cesionario. ¿Con relación a qué? A un crédito que hay entre cedente y deudor cedido. Es decir, los sujetos y vocablos que intervienen en esta figura generalmente cedente y cesionario, que son las partes directas del contrato. El deudor cedido no es parte del contrato de cesión. Es un tercero interesado. Aquel que debe el crédito a su acreedor, ¿sí? A es acreedor de B de un determinado crédito. Y A le cede ese crédito que tiene contra B a C. ¿Estamos? El contrato de cesión es entre A y C. El tercero, el deudor cedido, es un tercero respecto de ese contrato. Es decir, tenemos, para que tengan una idea, tenemos dos figuras. Una, el crédito que se cede, que implica un vínculo jurídico entre acreedor y deudor, y otra de ese título originario, cuando se cede a un tercero, que es el cesionario, y que es el vínculo que se establece entre cedente y cesionario. Este contrato regula las relaciones cuando se transmiten los derechos entre cedente y cesionario. ¿Respecto de qué? Un determinado derecho, que es el que puede detentar contra otro. ¿Está claro lo que les digo? ¿Está claro cómo opera la figura?
no tengo un pizarrón para reflejarla, pero lo que tienen que pensar es cedente cesionario, ¿sí? Son las partes del contrato. El deudor cedido, o aquel que tiene la obligación de cumplir con A o con su acreedor originario o con el cedente, es un mero espectador, por así decirlo, o un tercero de este contrato. Pero no es un tercero ajeno, ¿sí? Es un tercero. ¿Ustedes recuerdan el concepto de partes y de terceros, sí o no? Si les pregunto qué son los terceros. La persona que no forma parte del contrato y puede ser interesado o no. Los que no son. Muy bien, Victoria. Los terceros se los define en sentido contrario a los que no son parte. ¿Quiénes son partes? Los que intervienen en la relación jurídica contrato, acreedores y deudores, ¿sí o no? Locador, locatario, comodante, comodatario, cedente, cesionario. Esos terceros que no son partes, ustedes vimos, y cuando vimos los efectos y las vicisitudes de los contratos, que en principio los contratos no pueden perjudicar a terceros, etcétera, etcétera, pero hay terceros que si bien no integran la relación jurídica obligacional que genera el contrato, ¿sí?, los alcanzan, como aquellos que se llaman terceros interesados. Obviamente que el deudor cedido, el deudor del crédito principal que se transmite, es un interesado, pero no integra el negocio jurídico. El sistema, van a ver, y ya lo han estudiado, que en la transmisión de las obligaciones, en este tipo de figura, porque tenemos otra forma de transmisión de las obligaciones, como el pago por subrogación, por ejemplo, pero ¿qué les quiero significar? El tercero, si bien es ajeno, tiene un interés directo. Y aquí el ordenamiento jurídico tiene que generar un mecanismo de publicidad de ese acto para darle eficacia, no tanto entre las partes, porque por la sola acuerdo entre cedente y cesionario se perfecciona el contrato, sino para que ese contrato produzca efecto frente a terceros. Llámese el deudor cedido, llámese los acreedores del cedente, ¿sí?, o de otros acreedores. Es decir, van a ver que el contrato entre cedente y cesionario basta el simple acuerdo de voluntades para que importe la transmisión del crédito. Pero, por ejemplo, y me estoy avanzando un poco, pero por ejemplo, el efecto propio de la cesión entre cedente y cesionario basta el simple acuerdo, pero no va a producir efectos plenos frente al deudor cedido o frente a los acreedores del cedente, hasta tanto no se haya cumplido con un requisito formal que es la notificación de la cesión. La notificación de la cesión o de la transmisión del derecho del crédito hace las veces de perfeccionamiento del contrato frente a terceros. Para que tengan una idea, es lo mismo que cuando se transmiten los derechos sobre un bien inmueble, ¿sí?, sin cumplir con la formalidad de la inscripción en el registro de la propiedad. Si bien se perfecciona el acto entre las partes, no es oponible frente a terceros. Las cesiones pasa exactamente lo mismo. En la cesión de un crédito, yo le cedo el crédito que tengo a Victoria para que ella lo cobre, ¿sí?, y mi deudor es Gonzalo, hasta tanto no hayamos notificado ese acto jurídico de cesión a Gonzalo, ese contrato puede ser válido entre las partes, va a generar obligación de entre cedente y cesionario, pero no va a producir plenos efectos frente a Gonzalo y frente a los acreedores del cedente, porque en definitiva la cesión que importa es un acto de disposición. Y normalmente puede ocurrir que aquel que es titular de un crédito, que no es registrable inclusive, por eso el sistema exige una cierta formalidad para el acto, que se realice por escrito. ¿Por qué? Porque si no, importaría un desprendimiento patrimonial del cedente, y ustedes recuerden que se aplica un principio general, ¿no?, con relación al patrimonio. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué principio hay? El patrimonio de una persona que es La garantía común de todos sus acreedores. exactamente. Si es la garantía común de todos los acreedores, obviamente que si el cedente
se desprende patrimonialmente de un crédito que detenta en alguna medida, puede ser, y de hecho muchas veces ocurre, es precisamente para eludir la acción de sus propios acreedores. Entonces se lo cede a otro. Esta es la razón por la cual se exige esta publicidad y la notificación en tanto y en cuanto no se haya notificado al deudor cedido del acto de la cesión contrato, ¿sí?, no va a producir efectos plenos frente a tercero. Es decir, ese acto jurídico ante los terceros, llámese deudor cedido o acreedores del cedente, ¿qué es? Es un acto ¿cómo? Aplicando los conceptos de la parte general. Es un acto ¿qué? Estas serían, por ejemplo, si estamos tomando un examen oral, estas serían preguntas, o sea, en el desarrollo, para que tengan una idea cómo es un examen oral. ¿No sería Conmigo, inoponible por a lo menos. terceros? Exactamente, estamos hablando de la oponibilidad o no de los actos jurídicos. La eficacia que el acto jurídico puede ser válido entre las partes, pero no produce efecto frente a terceros. ¿Por qué? Porque el sistema nos exige que exista la notificación. Bien. Dice así, el artículo 1628. O sea, el acto de la cesión opera la transmisión del crédito a favor del cesionario y le transfiere toda la fuerza obligatoria. Y el cedente siempre, como yo les dije, responde por la existencia y legitimidad del crédito cuando el crédito se cede de manera pura o el derecho es transmitido de manera pura. Si el derecho es litigioso o dudoso, como vimos, ¿se acuerdan? Como vimos que cuando estamos frente a un derecho litigioso o dudoso, cuando su existencia o legitimidad no es cierta, no existe certeza. En estos casos, cuando se cede un derecho con estas características, ¿sí?, el acto de la cesión por sí misma, el acto de la cesión, el cedente frente al cesionario, ¿sí?, no va a responder por la existencia y legitimidad del crédito, no va a responder por garantías de evicción, como se llama, o como hemos visto. ¿Por qué no va a responder? Porque precisamente está cediendo algo que está cuestionado, que está impugnado, o que no es cierto. Pero por el simple acto de la cesión del crédito, si estamos frente a un derecho cierto y consolidado, el cedente siempre va a responder por la existencia y legitimidad de lo que transmite, salvo que hubiera renunciado a ello y existe la posibilidad de que lo pueda hacer porque prima el principio de la autonomía de la voluntad, que se exime o que se libere de responsabilidad el cedente frente al cesionario. Dependerá también de la naturaleza del derecho que se cede o que se transmite, pero el principio es así. Si la cesión es onerosa, el cedente va a garantizar siempre la existencia y legitimidad del derecho al tiempo de la cesión, dice el artículo 1628, excepto que se trate de un derecho litigioso o que se lo ceda como dudoso, pero no garantiza la solvencia del deudor cedido ni de sus fiadores, excepto pacto en contrario o mala fe. ¿Qué quiere decir esto? Que no garantiza la solvencia del deudor cedido ni de sus fiadores. Es decir, por el acto de la cesión del crédito, ¿sí?, uno responde por la existencia y legitimidad del crédito si es oneroso y no es litigioso o dudoso. ¿Pero qué quiere decir que si el cedente responde por la solvencia del deudor cedido? Que no le asegura que vaya a cobrar el crédito. Exactamente, que no le va a garantizar, que el deudor sea solvente y que lo pueda cobrar. Es decir, salvo que haya pacto en contrario o hubiera en mala fe del cedente, en cuyo caso sí va a responder, pero va a responder obviamente frente al cesionario, ¿sí? ¿Y de qué manera va a responder? Acá se aplican los principios del artículo 730 del Código Antiguo 505, es decir, no sé si recordarán, el cumplimiento de las obligaciones, ¿o no? Es decir, ante el incumplimiento de la obligación del contrato de cesión,
El cesionario le va a poder exigir al cedente que el cumplimiento exacto de la obligación. Si no lo cumple, ¿qué es lo que puede hacer? Se la puede reclamar judicialmente, ¿sí o no? O, ¿qué más? A ver si se acuerdan. Los daños y perjuicios. 7.3. No, pero antes de los daños y perjuicios, hacérselo procurar Hacerlo por cumplir otro. por un tercero. En su caso, hacerlo cumplir por otro, o en su caso, la indemnización sustitutiva ante imposibilidad de cumplimiento de la obligación derivado de ese incumplimiento, se le puede pedir la indemnización sustitutiva más los daños y perjuicios que hubiera generado esto. Si, por ejemplo, se está cediendo un crédito, un derecho a título oneroso, y el cedente conocía de la insolvencia del deudor cedido, frente al cesionario debería responder o debe responder. Como yo les decía que el viejo código hablaba de que en algunos casos se debía entregar el título de la cesión, en algún punto el título es el instrumento que refleja el crédito o el derecho que se está transmitiendo. ¿Está? Esa cesión del derecho puede ser total o parcial, en cuyo caso, si la cesión es total, lo que corresponde es que le entregue el instrumento que justifica el título del derecho que se transmite. Si, por ejemplo, estamos cediendo una deuda que está reconocida a través de un documento, ¿sí? Por ejemplo, un documento de reconocimiento de deuda, le debe entregar el documento que refleja ese acto de reconocimiento de deuda. Si la cesión es parcial, deberá asentarlo en el documento y entregarle una copia del documento. La finalidad de la entrega del instrumento que refleja el derecho que se transmite está dado porque precisamente el título o el instrumento que refleja el crédito, en alguna medida, de esa forma se evita que el cedente lo ceda varias veces a distintas partes o a distintas personas. Porque como yo les dije, una de las particularidades no solamente son terceros interesados del deudor cedido, sino los acreedores del cedente, que pueden advertir que la existencia de un crédito de su deudor y toman medidas de acción directa a través de embargos y demás, pero puede ser que el cedente lo ceda varias veces, en cuyo caso no solamente lo puede estar afectando a los acreedores del cedente, sino a los sucesivos cesionarios que hubiere transmitido el mismo crédito en forma simultánea. Y acá vamos a ver, si ustedes leen la normativa del Código Civil y Comercial, van a ver que la notificación que hace las veces de perfeccionamiento del acto jurídico frente a terceros, cuando hubiere varios cedentes sucesivos, cuando hubiere varios cesionarios sucesivos, el que primero hubiere notificado al deudor cedido es el que va a tener preferencia en el cobro del crédito. ¿Se acuerdan? Ustedes ya vieron privilegios y derechos de preferencia y de privilegios, ¿no? En obligaciones. Y lo van a ver también en la materia concursal. Es decir, que el crédito se perfecciona, como ya dijimos, de manera entre las partes, por el solo hecho de la transmisión del crédito, se perfecciona el contrato. Pero frente a terceros, se va a requerir la notificación. ¿Cómo debe ser la notificación? Debe ser, tiene que ser formal. Sobre todo, ¿por qué tiene que ser mediante forma escrita? Porque es de la única manera que podemos acreditar y perfeccionar el contrato frente a los terceros. Obviamente que si estamos cediendo un derecho que no es formal o que no tiene que estar reflejado en ningún tipo de instrumento, ¿sí? Privado o público, en alguna medida la sola transmisión de la cartular implica el perfeccionamiento del contrato. Desde el mismo momento que el CD es notificado, el deudor, acá otro de los conceptos que tenemos que pensarlo, y lo que me gustaría que lo piensen, es decir, este contrato tenemos que se perfecciona entre cedente y cesionario por el acto de la cesión, que siempre debe ser por escrito, ¿sí? Salvo que responda a títulos transmisibles por el simple nombre. Tenemos entonces que están los deudores
el deudor cedido y los acreedores del cedente o los sucesivos cesionarios. Esos son como las órbitas que giran alrededor de esta figura, de este contrato, y que se van a propagar los efectos de este contrato en tanto y en cuanto se cumpla con la notificación, con el acto de la notificación. El acto de la notificación termina de cerrar los efectos propios de este contrato. ¿Qué significa esto? Que a partir del momento que el deudor cedido es notificado del acto de la cesión, el deudor cancela íntegramente su deuda, cumpliendo la prestación ante el cesionario y no ante el deudor cedido. Antes de la notificación, el deudor cedido o los pagos o el cumplimiento de la prestación que le hubiera realizado al cedente es válido y produce efectos jurídicos como cancelatorios del crédito. Y en cuyo caso, fíjense, ¿qué efectos va a producir respecto del contrato? ¿Qué es lo que va a generar si el deudor cedido le cancela el crédito al cedente o a su primitivo acreedor, aun cuando éste hubiera transmitido el crédito al cesionario? ¿Sí? ¿Es cancelatorio respecto al deudor cedido? Sí, cancela el crédito. Pero ¿cómo queda? ¿O en qué circunstancias jurídicas queda este contrato cesión de derechos? ¿O cómo queda el cesionario a quien se le transmitió el crédito como para ir a cobrar ese crédito frente al deudor cedido? Obviamente que no va a poder cobrarlo, ¿es así o no? Porque si va a ejecutar el crédito que le transmitieron frente al deudor cedido, que ya lo canceló a su antiguo acreedor, no sé si me siguen con el pensamiento, evidentemente el cesionario cuando va a ir a cobrar, el deudor cedido le puede decir, no, un momento, yo ya cumplí con la prestación, porque le pagué a mi antiguo acreedor. Y en tanto y en cuanto no fue notificado de ningún acto de cesión, ese pago es cancelatorio. ¿En qué situación jurídica va a quedar o en qué condiciones queda el cesionario respecto del contrato? No va a poder exigir o cobrar el derecho que se le transmitió, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el deudor ya lo canceló. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pregunto. ¿Entienden lo que les digo? Pensando cómo opera esta circunstancia, el efecto, o sea, cuando el deudor cedido cancela el crédito antes de que le fuere notificado la cesión. Pero ahí el pago no está bien hecho ahí. El pago es válido. El deudor queda liberado del cumplimiento de la prestación y de esa obligación originaria. ¿Y cómo queda el cesionario? Porque a él... Deberá ir contra el cedente, digamos. ¿Eh? Deberá ir contra el cedente. Muy bien. ¿Y en qué medida? Debe ir contra el cedente porque el que celebró, perdón Juan Pablo, tiene que ir contra el cedente porque es con quien celebró el contrato de cesión. ¿Es así o no? Ese sería su deudor. El cedente sería el deudor de la prestación, de la transmisión del crédito y que lo permitiera cobrar. Tiene que ir contra cedente. ¿Y en qué medida puede ir? Por todo el valor del crédito, más los daños. Sí. Bien. O sea, le tiene que exigir que el cumplimiento de la obligación del cedente, que era que le había transmitido un derecho, ¿sí? En las condiciones supuestamente que se hubieran pactado, y vamos a la hipótesis que le transmite un derecho cierto, ¿sí? Que no es litigioso ni dudoso, en alguna medida tiene derecho a ir a exigirle el cumplimiento total del crédito, porque inclusive ahí hay mala fe, puede haber habido mala fe del cedente, ¿sí? Pero también responde ahí el cesionario, en el acto de la cesión, normalmente, ¿qué es lo que desde la práctica de la dinámica de esta figura, uno abogado que le pide, si se me está cediendo un crédito a mi favor, ¿qué es lo que voy a pretender?
que en el mismo acto de la cesión, contrato, se notifique al deudor cedido. No vamos a tratar de que medie un tiempo entre la cesión y la notificación. ¿Por qué? Porque precisamente ese transcurso que va desde el momento de la cesión hasta la notificación al deudor cedido, ahí podemos decir que el tiempo es jurídicamente relevante. ¿Por qué? Porque en ese lapso de tiempo el cedente lo puede ceder varias veces al crédito, o porque pueden haber acreedores que embarguen el crédito cedido. Entonces, normalmente que es un tema de deber de diligencia del cesionario, de que tratar de que se perfeccione el contrato en el mismo acto de la cesión, notificándole al deudor cedido, como generalmente ocurre. ¿Está? Cuando hablamos de onerosidad del crédito que se transmite o que se cede, estamos hablando, nosotros tenemos que el crédito generalmente, o el derecho tiene un valor representativo. ¿Es así o no? Tiene un valor nominal. Generalmente cuando hablamos de cesión, se dan las sesiones de crédito, de deudas dinerarias, o cuando alguien tiene que cobrar una determinada indemnización o un reclamo judicial, en alguna medida. Pero cuando estamos cediendo un derecho que tenemos a percibir un crédito, cuando lo hacemos de manera onerosa, ¿sí? Estamos diciendo que en alguna medida, ¿de qué manera se concreta la onerosidad de este contrato? ¿Sí? La forma regularmente es que yo le cedo el crédito que tengo contra mi deudor, porque generalmente todavía no lo he, o sea, está pendiente de cobro, está sujeto a plazo o puede estar sujeto a condición, en cuyo caso el cedente lo transmite por un valor nominal, por un valor inferior al valor que representa el título del crédito que se transmite. Y ahí está dada la onerosidad de este contrato. ¿Se entiende? Si yo, que tenía le cedo a Victoria un crédito que tenía de 100 pesos, como habíamos dicho, a Gonzalo. Tengo un crédito de 100 pesos para cobrar a Gonzalo, que no lo he cobrado, no lo he percibido, y se lo cedo a Victoria a título oneroso, ¿sí? No en forma gratuita. Es decir, ella se lo voy a ceder, y muchas veces en los actos de cesión importa una especulación del cesionario a su favor en contra del cedente. El cedente, por razones de necesidad o de conveniencia, muchas veces transmite el crédito por un valor inferior al título que representa. Si yo necesito la liquidez y el cobro, por así decirlo, del crédito de manera inmediata, se lo vendo a 8 pesos cuando representa 10. Esa es la forma de la onerosidad de este contrato y de esta figura. Y normalmente, muchas veces ocurre, no estamos en una clase presencial como para contarlo o explicarlo, pero normalmente es cuando hay títulos o créditos por percibir que se ceden a favor de otros para que lo cobren. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda, chicos? Yo tenía una duda respecto a si me acuerdo algo de obligaciones, que había una diferenciación o un desplazamiento de la figura. Vos tenés que decir, Juan Pablo, vos tenés que decir, me acuerdo mucho de obligaciones, tenés que decir. Bueno, no, me acuerdo. Me acuerdo, como sé de obligaciones. Claro, era respecto a si el de que te acordés, sí, pero algo no, vos decís que me acuerdo todo de obligaciones, no algo. Dale, claro. ¿qué? Era respecto a si el deudor cedido prestaba acuerdo de la cesión. Si había algún cambio en la figura o cambio. No, a partir del momento que el deudor cedido toma conocimiento, o vos decís la conformidad para la liberación del deudor. ¿A eso te referís? Yo decía que me acuerdo que entendí en su momento que había dos figuras que cambiaban. Una era si el deudor consentía la cesión del derecho, y otra era si el deudor no lo hacía. Ah, bueno. Creo que eso era en caso de novación. ¿Puede ser? Que lo comparábamos en obligaciones con novación. No.
justo era lo que iba a empezar a hablar ahora, o que les iba a decir ahora. ¿Por qué? Porque yo hasta ahora le hablé de la transmisión de un crédito en el aspecto activo del crédito. ¿Sí o no? Le hablé de la transmisión de un crédito o de un derecho. Cuando alguien detenta un derecho y se lo transmite a otro frente a un deudor cedido. Que era, por eso el viejo código hablaba de cesión de créditos, hoy hablamos de cesión de derechos. Porque una de las formas de cesión de derechos es la de un crédito. Pero hoy el código reconoce lo que es la cesión de deudas. Es decir, cuando el deudor, ¿sí?, le transfiere a otro la deuda que tiene frente a su acreedor. Y la particularidad que tiene esto, fíjense, no estoy transfiriendo la fase activa del crédito, sino el sujeto pasivo de la obligación que tiene a su cargo el cumplimiento de la prestación, se la cede a otro. Y la particularidad que tiene acá, que es lo que preguntaba Juan Pablo, y que es una de las innovaciones del código, es que hoy permite la cesión de deudas. Pero, ¿qué dinámica tiene esto? Fíjense, el acreedor, que es titular de un crédito, lo puede ceder y lo cede frente a otro. El deudor simplemente es un tercero, ¿sí?, a quien se le debe notificar, y las consecuencias de esa cesión se perfeccionan o no en la medida que fuera notificada, pero no es parte del contrato. En la cesión de deudas, el deudor, no basta el simple acto de la cesión de deudas de A a B, sino que el acreedor, que es el beneficiario del cumplimiento de esa prestación, tiene que dar su conformidad para que se ceda esa deuda. Es decir, a la inversa, si, por ejemplo, hacíamos una relación cedente cesionario, deudor cedido, en esta relación triangular, en la superficie o en la parte superior ponemos cedente cesionario y el deudor que está aquí. En la cesión de deudas a la inversa. Tenemos deudor cedente y deudor cedido, y en la parte superior tendríamos al acreedor. ¿Está claro lo que les digo? ¿Se lo representan? En este caso, para que se perfeccione el contrato, las partes son deudor cedente, deudor cedido y acreedor. Porque para que exista cesión de deudas, integran el contrato estas tres partes: deudor cedido, deudor cedente y acreedor del crédito. ¿Por qué tiene que existir, o el código el código dice en el artículo 1632, hay cesión de deudas si el acreedor, el deudor y un tercero acuerdan que este tercero debe pagar la deuda sin que exista novación. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué estamos hablando de acreedor, deudor y tercero? ¿Por qué se requiere el consentimiento del acreedor? Cosa que no ocurre, por ejemplo, en la cesión del crédito, que no se requiere el consentimiento del deudor. Porque el deudor no se puede oponer a la cesión del crédito, simplemente es un mero sujeto que le notifican la transmisión de ese crédito. ¿Por qué el deudor, el acreedor en este caso, o en esta figura, debe prestar su consentimiento? Porque ahí el código lo está protegiendo ante la insolvencia del nuevo cedido. A ver, ¿toda la doctrina opina lo mismo que Javier? Porque es el Piense. beneficiario. Hay un derecho de él que está en juego. Porque el principio, el acreedor, cuando toma un crédito frente al deudor, tiene en cuenta las condiciones del deudor. ¿Es así o no? Le presto dinero a Juan porque considero que es solvente y que me va a cumplir con la prestación. ¿Es así o no? ¿Me pueden imponer otro deudor? Como por ejemplo en la cesión de un crédito se le impone a un deudor
otro acreedor, porque en definitiva en la cesión de crédito se perfecciona por el acto de la cesión entre cedente y cesionario. Y el deudor lo único que tiene que hacer es pagar o se le comunica simplemente. ¿Por qué en este caso el acreedor es parte? Porque el acreedor al momento de contraer la obligación, ¿sí?, tuvo en mira las condiciones del deudor y no tienen por qué imponerle una sustitución del deudor, porque puede ser que ese deudor sea insolvente o no reúna las características o no le tenga la confianza o lo que sea. La realidad es que se requiere el consentimiento del acreedor, porque el acreedor, si no se opone, como dice la segunda parte del artículo, dice que si no hay conformidad, el nuevo tercero que asume, digamos, al que se le cede la deuda, sí queda como un codeudor subsidiario. Yo, acreedor, no tengo por qué tolerar o que venga un tercero y que mi propio deudor me imponga otro. ¿Se entiende? Esa es la razón. Y si la piensan desde el punto de vista, hay una lógica jurídica, porque siempre el acreedor tiene en mira las condiciones del deudor cuando contrae una obligación. ¿Se entiende? Entonces, en la cesión de deuda siempre se requiere el consentimiento del deudor, del acreedor. Si no hay consentimiento, se considera como un codeudor solidario. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro? Y otra de las características que incorpora el sistema, el código, es lo que se llama la asunción de deudas. Pero acá la situación y la dinámica de la figura es distinta a lo que es la cesión de la deuda. ¿Por qué? Fíjense, le voy a leer el artículo 1633. Hay asunción de deuda si un tercero acuerda con el acreedor pagar la deuda de su deudor, sin que tampoco haya novación. Si el acreedor no presta la conformidad para la liberación del deudor, la asunción no vale. ¿Cómo lo interpretan? Piensan esta norma. Hay dos partes acá, el tercero y el acreedor, que se ponen de acuerdo para que el tercero le pague al deudor. Es para que el tercero pague o asume la deuda de otro. Pero este es un contrato o un acuerdo, como muy bien dice, entre el tercero. Ejemplo típico, vamos a ir, cuando papá viene y paga mis deudas con otro. Le debo a Juan, a Pedro, qué sé yo, por decir algo, ¿no? Una situación. Bueno, voy a pagar las deudas de mi hijo. Y yo convengo con el acreedor de mi hijo que yo le cancelo. Y obviamente hay un acuerdo entre quienes, ese tercero que asume la deuda y el acreedor. Y si hay conformidad, o sea, en cuyo caso, el tercero es como sería lo que estamos hablando en algún punto, cuando alguien paga, viene un tercero, paga y se subrogan los derechos del acreedor. El tercero que paga. Es como si fuera un pago con subrogación. ¿Está como claro? una gestión de negocio también. Sí, podría ser una gestión de negocio, pero lo que pasa es que en la gestión de negocios, ¿sí?, no responde a una liberalidad y tiene que haber un motivo razonable. ¿Está? En cambio, en la asunción de deuda, es que viene un tercero y con el interés de liberar al deudor principal, cancela la obligación que tiene. ¿Está? Entonces tenemos, para que tengan una idea, la cesión del crédito, cedente cesionario, se perfecciona por el acto de la cesión, y el deudor cedido es un mero tercero. En la cesión de deuda, las partes de esta figura son deudor cedido, deudor cedente y el acreedor. Y el acreedor tiene un rol o es un elemento esencial de este contrato, porque si no da su conformidad no opera la cesión del no se perfecciona este acto jurídico, contrato, no nace a la vía del derecho. Tiene que existir la conformidad. Y la asunción de deuda, en alguna medida, es cuando un tercero viene y cancela la deuda frente al acreedor. Pero este es un acuerdo entre acreedor y tercero.
que paga y que asume la deuda de otro. ¿Está? Finalmente, lo que le quiero decir que también aquí el código, respondiendo un poco a la pregunta de Juan Pablo, regula, y con esto ya estamos cerrando un poco el tema, lo que es la transmisión de la posición contractual. La transmisión de la posición contractual, en alguna medida, importa la transmisión... Perdón, ¿puedo preguntar de la algo antes? Sí, Victoria, lo que quieras. Después en el libro habla de la promesa de liberación y no entiendo mucho la diferencia con la cesión de deudas. Entiendo que el acreedor no es parte ahí. Con la cesión. Sí. No, en la promesa de liberación lo refiere cuando habla de cesión de deudas. La promesa de liberación no es o sea, es una simple promesa que no es o sea, no obliga. El hecho de que yo prometa liberarlo, pero cuando se cumpla en la medida que se cumpla la prestación que uno puede haber acordado. ¿Está? Si yo digo, esto lo refiere, ¿quién lo refiere? ¿Borda? Bueno, ¿y cómo lo refiere? ¿Que la promesa de liberación es válida? Lo regula el código, inclusive, creo, ¿eh? Me parece. Sí, en el Esperate que lo veo. 25. Bueno, por eso. Espera. Que lo estoy buscando acá. Hay promesa de liberación si el tercero se obliga frente al deudor a cumplir la deuda en su lugar. ¿Sí? Esta promesa solo vincula entre quiénes, entre el que asume la promesa y el deudor, ¿sí? Excepto que haya sido pactada con la estipulación a favor de un tercero. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto de la promesa de liberación? Te prometo que voy a pagar la deuda que tenés con Pedro. Es un acuerdo que puede haber entre quiénes, entre el deudor y un tercero que dice te voy a liberar de la deuda que tenés contraída, ¿sí? Pero no hace a lo que es digamos, es una especie de contrato o de acuerdo donde la voluntad está in ralenti, se dice. Está en marcha lenta o está condicionada en alguna medida, ¿sí? ¿En qué medida puede ser que se cumpla la promesa? Está relacionado inclusive también con lo que se llama el interés negativo. Es decir, yo te prometo que te voy a liberar y no te libero en alguna medida, ¿sí? Y en cuyo caso, ¿en qué medida va a quedar obligado? Es un vínculo que se establece entre promitente y deudor, ¿está? Pero si no genera ninguna obligación frente al acreedor o de ese deudor. O que yo digo, bueno, asumo frente al acreedor de que prometo que voy a cancelar la deuda. Pero si no la cancelo, el acreedor, de todas maneras, no queda obligado o queda comprometido por la promesa que hubiera realizado ese tercero. Esa es otra forma, o sea, porque en la cesión de deuda siempre se requiere la conformidad sobre todo del acreedor, no del deudor. El deudor es parte y el tercero que dice voy a liberarlo, voy a liberar y participa el acreedor en alguna medida, esa promesa de liberación, en tanto y en cuanto no se perfeccione con la liberación de la deuda, la cancelación de la deuda, todavía el crédito, digamos, subsiste y no quiere decir que el otro la asuma. Y por último, como les quería decir, es lo que se llama la transmisión de la posición contractual. O sea, nosotros hasta ahora vimos que hay una movilidad del crédito o de la deuda, ¿sí o no? Se transmite título crédito o título deuda, ¿sí? Se transmite el instrumento, se transmite el derecho. Pero la transmisión de la posición contractual, en alguna medida, tenemos una figura jurídica contrato
que se mantiene incólume, y lo que cambian son los sujetos que intervienen en esa relación jurídica, la relación interna del contrato. ¿Sí? El artículo 1636 dice, en los contratos con prestaciones pendientes, cualquiera de las partes puede transmitir a un tercero su posición contractual, o sea, su situación o el carácter que reviste dentro del contrato, si las demás partes lo consienten antes, simultáneamente o después de esa sesión. Este tipo de contrato, bueno, si la conformidad es previa a la sesión, esta solo tiene efectos una vez notificadas las otras partes en la forma establecida para el deudor cedido. Pero ¿a qué voy? ¿Qué es la transmisión de la posición contractual? Tenemos un contrato, ustedes saben que el contrato es una tercera voluntad, ¿sí? Es la voluntad del contrato, lo que genera el contrato, y que dentro de esa dinámica de un contrato intervienen las partes. Lo que se está transmitiendo es el rol que tiene una de las partes dentro de la figura. Se da sobre todo en los contratos de suministro, por ejemplo, o en los contratos en estos megacontratos, donde algunas de las partes, por ejemplo, en el caso de la prestación de servicios de energía eléctrica, o en el caso de la prestación, por ejemplo, de cuando existían los teléfonos fijos, ¿sí? Ustedes saben lo que era el contrato de telefonía, no la telefonía celular, ¿eh? En la época que yo era chico, ¿sí? Las propiedades se vendían, y si tenía una línea telefónica, la propiedad valía más porque el teléfono no todas tenían, y la realidad es que si transmitías el inmueble con la línea telefónica, el contrato de telefonía se mantenía vigente y lo que se transmitía, quien revestía la calidad de beneficiario de ese suministro de telefonía era el nuevo comprador. Es decir, que siempre el contrato era el mismo, se mantenía vigente en toda su extensión y lo que cambiaban eran los sujetos que intervenían dentro de la figura. O sea, se transmite la posición que interviene en una de las partes en el contrato. Por ejemplo, en un contrato de obra pública, ¿sí? Puede estar el contratista y puede ser que se sustituya, que siga la obra pública, construcción de una ruta, para decirles por caso, donde el contratista es Juan y se sale de la posición de ese contrato e ingresa a un nuevo contratista. Pero siempre la prestación o la obra pública es la misma. Tal cual lo que pasa, como les reitero, lo que pasaba antiguamente en la telefonía celular. Aquí lo que se está haciendo, no hay una movilidad del crédito, no hay una movilidad del crédito o la deuda, sino cambian los sujetos que intervienen dentro del negocio. Y otro viene a ocupar la posición dentro del contrato que tenía antes el que le transmite su posición dentro de él. El cedente garantiza la existencia y validez del contrato, y el pacto por el cual el cedente no garantiza la existencia o validez se tiene por no escrito. Bueno, pero lo esencial y determinante de la transmisión de la posición contractual es que cambian los sujetos que intervienen dentro del contrato, pero el contrato es el mismo. El crédito, digamos, no se transmite el crédito, no hay movilidad del crédito, no hay movilidad de la figura, sino de los sujetos que intervienen en él. ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Preguntas? En el libro habla del contrato de factoraje. Yo no entiendo nada de eso. Sí, el contrato no, pero el factoring lo van a ver en derecho comercial. Son contratos comerciales, ¿sí? Como van a ver el leasing o van a ver franchising, presumo, ¿sí? Esos son todos contratos comerciales. El factor, dentro del ámbito del derecho comercial, ¿saben lo que es el factor? El factor es el que actúa en una empresa en nombre de representación de ella que obliga a la empresa. Aquel que trabaja, para que tengan una idea, el que trabaja en un comercio
y es empleado del comercio, que actúa como factor, que realiza operaciones, que realiza compras, que digamos, que hace a la actividad propia de la comercial, y sin llegar a ser dueño, obliga personalmente al dueño, ¿sí? Por ejemplo, el gerente de un local de venta de ropas, por decirles algo, ¿sí? Es un empleado, ¿sí? Que administra, que compra, que vende, ¿sí? Y que realiza actos de comercio y que obliga al comerciante. Ese es el contrato, ese es el factor, y ese es el contrato de factoring, de la dinámica del contrato de factoraje, pero eso lo van a ver en el ámbito, en el derecho comercial, que hoy está regulado en el código, porque era un contrato atípico. Sí, ahí esto, Victoria, no lo vamos a preguntar, porque yo tampoco lo he estudiado. La realidad es que no lo practico. Es más, nunca vi un contrato de factoraje. De franchise sí, de leasing sí, pero leasing, fideicomiso sí, pero esos son todos los contratos modernos. Si me preguntás, desapruebo, Victoria, factoring. Así que mejor no me preguntes. Bueno, ¿alguna duda? ¿Nada? ¿Estamos por terminar la clase? ¿Qué? Profe, yo A tengo ver. una duda, pero no respecto a esto. Quería saber qué temas íbamos a ver en la semana y si es con la profe Cristina o con usted. Mira, en este momento es como en este momento, espérate que estoy escuchando a ver, porque le dije a Cristina, no es Cristina nuestra presidenta, a Cristina Casal. Bueno, el tema es así. Esperen, ya les digo. Acá me acaba de contestar Cristina. Ale, yo no, depósito y comodato ya están, eso ya fue dado. Y yo el viernes no puedo. Bueno, no. Un poco de humor. ¿Vieron que ahora que en los mensajes de WhatsApp se pone por 2, por 3, qué sé yo, y uno habla y parece que habla rápido? Bueno, porque evidentemente debería haber algunos pesados que daban mensajes de 3 minutos, 4 minutos, entonces ahora te ponen una aplicación más rápida. El tema es así. Yo le había pedido a Cristina que diera el miércoles y después hiciera un repaso el viernes, pero me dijo que el miércoles no puede. Con lo cual, el miércoles yo estaría dando fianza el miércoles. Y después, bueno, veríamos la otra semana, toda la otra semana tendríamos 2 clases, o tenemos 2 clases esta semana y la otra tenemos 3, o ¿cómo quieren? ¿Cómo quieren que hagamos? Pregunto. Yo Pero después prefiero la vamos, otra, personalmente. Quieren descansar de mí, está bien. No, yo porque tengo muchos trámites, entonces, bueno, pero es algo personal. Y le preguntaba porque justo iba a tener que faltar a las clases para organizarme. Lo que ustedes me digan, lo que ustedes quieran. La próxima semana vamos a estar más cerca de rendir penal algunos. Así que por ahí vamos a faltar algunas. Por las dudas aviso. Podría pasar. Está bien, entonces vamos a hacer al revés. El miércoles vemos fianza. ¿Con o sin? ¿Con fianza o sin fianza? Es un dilema. Piensen. A veces piensen en el sentido de la palabra. Confianza. ¿Qué es la confianza?
Cuando alguien tiene fe y cree en alguien. ¿Es así o no? Confío, confianza. El otro concepto es desconfianza o sin fianza. Vamos a ver el contrato de fianza. ¿Qué es? Cuando alguien se obliga accesoriamente por otro al cumplimiento de una prestación, pero está relacionado precisamente con el tema de la fe. Confiar en otro y salir de garante de otro, es bravísimo, es bravísimo. Pero vamos a ver el contrato de fianza el miércoles. ¿Está? Así como yo confío y tengo confianza en ustedes que van a aprender la materia, vamos a ver el miércoles entonces esto. En la semana que viene vemos y nos tomaremos 2 clases y otra tercera como para que ustedes descansen, pero ya vamos a ir haciendo una revisión después, porque la semana que viene seguramente vemos contratos profesionales y luego contratos de consumo, y la otra semana nos dedicamos a repasar. ¿Qué les parece? Porque renta vitalicia la va a dar la doctora Casal el viernes. ¿Están de acuerdo? Perfecto, profe, gracias. ¿Los demás están todos de acuerdo? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces quedamos así. ¿Les quedó alguna duda con lo que vimos hoy? Todo bien. Todo bien. Bueno, recuerden sesión de crédito, sesión de deuda, asunción de deuda, transmisión de la posición contractual. ¿Sí? Y nos vemos el miércoles. Chau a todos. Buenísimo. Hasta luego. Gracias. Hasta el miércoles.